Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su cumplimiento y asistencia. Vamos a iniciar esta jornada de la tarde en este simposio de la mujer, que para mí, como coordinadora del Comité de la Mujer durante estos últimos 3 años, es un verdadero orgullo poder contar con estos espacios dentro de nuestra asociación. Y para comenzar, tengo el gusto de presentar a un invitado muy especial, el doctor Fidel Sobrino, médico neurólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y experto en dolor de cabeza, jefe del Servicio de Neurología de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy en Bogotá. El doctor Sobrino quiere hablarnos el día de hoy sobre los estigmas de la migraña. Doctor Sobrino, bienvenido. Gracias. Buenas tardes, doctora, muchas gracias por su amable y gentil presentación. Vamos a hablar en un tema bien interesante de dolor de cabeza, no sin antes agradecer al comité organizador, al grupo de mujer de medicina interna por la invitación a un tema que es muy atractivo, vuelvo e insisto, de una patología que es frecuente, incapacitante y costosa. Estos son mis conflictos de interés, que para esta charla no hay ninguno, y estos son los 2 sitios de trabajo, el Hospital Occidente de Kennedy y la Universidad de La Sabana, que son antagónicos desde el punto de vista geográfico y económico también, pero que tienen una filosofía en común, que es hacer las cosas bien, por lo menos intentarlo hacer. Vamos entonces a hablar sobre algunas generalidades de lo que es el estigma en migraña, el contexto histórico de la misma, la definición y el estado del arte del estigma de la migraña, una visión caleidoscópica de la migraña en varios aristas, como esa visión poliédrica que nos permite a nosotros entender un poco lo que ocurre con el dolor de cabeza, el impacto de la migraña en el trabajo, algunos planes de acción que se hacen a nivel global y obviamente vamos a hacer a nivel local, y algunas conclusiones. Siempre la literatura nos ubica en lo que usualmente tenemos nosotros que tocar, y esta en La Regenta es un libro de Leopoldo Clarín, o alias Clarín, nos dice perfectamente lo que vamos a tocar. Vamos a ambientar un poco esto. Dice: se tomó el pulso, se miró las manos, no veía bien los dedos. Permítanme, voy a leerlo textualmente. El pulso latía con violencia, en los párpados le estallaban estrellitas como chispas de fuegos artificiales. Sí, si estaba mala, iba a darle el ataque de dolor de cabeza. Era el ataque, aunque no estaba segura de que viniese con todo el aparato nervioso de costumbre, pero los síntomas, los de siempre, no veía, estallaban chispas de brasero en los párpados y en el cerebro, se le enfriaban las manos y de pesadas no le parecían suyas y ya venía el dolor de cabeza. Es básicamente una migraña con aura específicamente, y lo que pasa después, Petra, que era la criada, corrió hacia la cocina sin esperar órdenes, ya sabía lo que se necesitaba, Tila y Azahar, y don Víctor, que era el esposo, se tranquilizó, estaba acostumbrado al ataque de su querida esposa, padecía la pobre infeliz de una vulgar jaqueca, pero eso no era nada. Entonces, ese es esencialmente el estigma de la migraña. Eso no tiene nada, esto no tiene ninguna importancia, etcétera. Vamos a hablar un poco sobre esto. La migraña es la tercera patología más frecuente del mundo. De todas las enfermedades que ustedes se imaginen, la migraña es la tercera. Cerca de 1 billón, un poco más, de personas sufren o sufrimos de migraña. Es la primera causa de discapacidad de mujeres menores de 50 años, y en este simposio claramente es un muy buen dato para poderlo tocar. Segunda causa de años vividos con discapacidad, y es la patología más frecuente para los neurólogos en consulta externa. E igual en Colombia y en la mayoría de países, la cefalea, no somos los neurólogos los que la vemos, sino la mayoría son los médicos generales, médicos de familia, internistas, pediatras, ginecólogos e inclusive oftalmólogos. Y nosotros vemos mucho menos cefaleas de las que debiéramos ver. 40% de las mujeres con migraña pueden tener, per se, por solo tener migraña, complicaciones durante el embarazo. Esto puede ser hipertensión inducida por el embarazo, segundo periodos prolongados, bajo peso al nacer del bebé, etcétera. Luego, solamente el tener migraña puede ser un factor de riesgo para complicación del embarazo, y además 4 de cada 10 mujeres puede tener algo de disfunción sexual por la migraña. Luego, esto es de verdad una patología, insisto, frecuente, incapacitante y costosa. Pero ¿qué hacer con todo esto? O sea, cuando nosotros mostramos estas cifras y miramos qué hacer con con los datos que nosotros mostramos, poco o nada, porque claramente nosotros sabemos que el dolor de cabeza siempre es menospreciado, y lo que les digo, como lo decía en la literatura, poco o nada se le da importancia.
El contexto histórico claramente entonces comienza más o menos desde la Edad Media, pero posteriormente es demostrado como una patología que es muy frecuente en mujeres usualmente de clase media o clase baja, que tienen una mala nutrición, esto a finales del siglo XIX, que han tenido muchísima lactancia y que por la lactancia claramente, o que han tenido que lactar varios hijos, eso las hace mucho más débiles y propensas a este tipo de patología y que claramente pues es un hallazgo más neurótico que otra cosa, ¿no? Y así se fue heredando claramente con una enfermedad de mujeres y que poco o nada importancia podía tener. Y que tenía un componente neurótico e histriónico, entonces viene la segunda parte mucho más compleja y más difícil, había que hacer los masajes pélvicos para las pacientes que tenían migraña, que lo hacía directamente el médico, y era hacer hidroterapia, baños vaginales o hacer prácticamente tocar a la mujer hasta que tuviese lo que llamaban un paroxismo histérico, ¿no? Entonces era el tratamiento que se hacía específicamente para la migraña, por eso mucha gente no decía que tenía migraña, por lo menos se la aguantaba por obvias razones. Después, este personaje que es muy importante para la neurología, que es Harold Wolff, que fue el que describió el uso de la ergotamina en migraña y la fisiopatología de la migraña, también tenía cosas bien interesantes, además absolutamente reprochables de lo que él decía. Él decía que si el hombre tenía migraña era porque era un hombre ambicioso, una persona ambiciosa y exitosa, pero si era una mujer, básicamente era un papel que era esencialmente evitar la actividad sexual, ¿no? Que esencialmente era por eso y que era llamar la atención. Luego, claramente no había una indicación específica para tener migraña en una mujer, salvo el estigma que hemos venido mencionando desde el comienzo. Fíjense ustedes todo lo que ha pasado en dolor de cabeza a través de la historia. Además, los médicos que trabajamos en dolor de cabeza y trabajamos, pero sigue siendo aún todavía igual, solemos ser ridiculizados, que somos profesionales poco competentes y aparte de eso que fomentamos las inclinaciones neuróticas de los pacientes, que les alimentamos lo que ellos quieren recibir, etcétera, y es una visión absolutamente estereotipada y negativista de lo que pasa con nuestros pacientes y la frustración es no solamente para los pacientes sino también para nosotros, que muchas veces vemos los pacientes y les iniciamos el tratamiento, tratamos de que las cosas funcionen mejor y caen en manos de algún colega que piensa este tipo de circunstancias y que nos retrocede en el tiempo y el trabajo que hemos hecho se va perdiendo. Muchas personas refieren que la mayoría de las parejas suelen decir que estos son patologías insignificantes y esencialmente el 75% de los cónyuges no les suele creer a las mujeres o a la pareja que tienen migraña. Digo mujeres porque es mucho más frecuente, la proporción es 8:1, 8:2 en dolor de cabeza. Algunos incluso artículos incluyen la palabra migraña como sinónimo de esposa, que es peor todavía además, porque claramente es el ejemplo es heredado desde la parte, ¿no?, clara que mencionábamos, de esas mujeres multíparas, amas de casa, que están absolutamente frustradas, y es el ama de casa neurótica y peor de este tipo de cosas que claramente hablan que la migraña es el mejor anticonceptivo que hay y que definitivamente eso hace que este tipo de cosas pues se estigmaticen de una forma muy importante en lo que es claramente un influjo hormonal en los pacientes con dolor de cabeza. En el estado del arte del estigma, si lo definimos por la Real Academia de la Lengua, es una afrenta, una mala fama, y eso es lo que básicamente tienen estos pacientes, es simplemente los desacredita como personas y provoca prejuicios y discriminación y pérdida de estatus en muchos sitios. De hecho, estamos también trabajando mucho en migraña en hombres porque solemos los hombres no consultar por dolor de cabeza, es una enfermedad de mujeres. Entonces, mucho más van por dolor lumbar o por alguna otra patología, pero no van por dolor de cabeza, salvo alguna cosa especial, ¿no? Y tenemos además pobre adaptación o pobre tolerancia, porque si nos mejoramos no volvemos y si no mejoramos tampoco volvemos. O sea que la adherencia del hombre paciente es muy complejo comparado con la mujer. El hecho de que se estigmatice la patología pues le da una característica muy negativa y los pacientes obviamente buscan o acuden a la atención médica cada vez más tarde buscando la opción para poderse automedicar, porque los triages de las urgencias, etcétera, siempre es el último que pasa. Y de hecho, fíjense estas caricaturas que el dolor de cabeza de una hora simplemente lo ponen como si no fuese absolutamente nada y sabemos que un dolor de cabeza puede tener unas causas muy importantes. Si bien es cierto las cefaleas primarias son las más frecuentes, las cefaleas secundarias se pueden presentar a arroparse con un manto de migraña, por ejemplo, una trombosis de seno venoso cerebral se presenta exactamente igual a una migraña y si no tenemos la pericia para esto vamos a tener dificultades.
Hay una fase de interiorización y una fase externa del estigma que es claramente lo importante. Esa fase externa produce una serie de cambios fisiopatológicos muy interesantes, no solamente a nivel cerebral, sino en la macrobiota, etcétera, que hace que estos pacientes tengan, por la misma comorbilidad de la migraña, un intestino irritable, gastritis, ansiedad, depresión, etcétera, y una parte externa que afecta claramente su parte laboral y su funcionamiento como persona como tal. Se han hecho además trabajos comparando las migrañas episódicas. Recuerden, una migraña episódica son 15 días de dolor o menos al mes, una migraña crónica 15 días de dolor o más al mes, comparado con epilepsia, y son mucho más incapacitantes, mucho más estigmatizados y mucho más complejo el funcionamiento de un paciente con migraña crónica repetitiva que un paciente con las otras patologías. Luego, esto definitivamente, la necesidad de descanso y el hecho que tenga que ir a trabajar o la habilidad laboral se ve mucho más comprometida en la migraña crónica. Y cuando se hacen todos estos histogramas de los puntajes del estigma de migraña, es mucho más alto en migraña crónica que otras. Luego, esta patología, vuelvo, insisto, es una patología frecuente, incapacitante y costosa. Ahora, ¿qué hacer entonces? Hay una conciencia insuficiente de la migraña a nivel general. Esto obviamente agrava la carga de la enfermedad. Cada vez nosotros buscamos y agradecemos mucho estos escenarios, los que trabajamos en dolor de cabeza, para poderle dar un sitial al dolor de cabeza que se merece. Es una patología muy frecuente. El hecho que nosotros tengamos, ahora lo mencionaré más adelante, una patología que no es fatal, 1, 2, que no tiene un biomarcador que permita hacerle un seguimiento y un diagnóstico específico, hace que esto sea mucho más complejo. Y lo que hace esta forma de estigmatizar esta patología es que el paciente termine automedicándose y claramente usando medicamentos de forma excesiva. Lo que les decía, no tiene un biomarcador, no es una patología mortal, y la mayoría de recursos que se destinan para las diferentes patologías neurológicas, la migraña sigue siendo la que menos se le invierte totalmente. Vean ustedes acá cómo definitivamente a nivel mundial es la que menos se invierte en educación, etcétera, aún inclusive teniendo medicamentos muy interesantes, nuevos además, como los anticuerpos monoclonales, los gepantes, en fin, sigue siendo una patología en la cual no se invierte mucho en investigación comparada con otras patologías neurológicas que ustedes ven ahí, que estamos muy lejos de lo que en realidad deberíamos tener al ser la patología neurológica más frecuente y la que más discapacidad puede producir en mujeres menores de 50 años. Pero ¿qué tanto se enseña el dolor de cabeza en el mundo? Y lo que nosotros somos América y en el mundo América. América es Estados Unidos y Canadá, que no es la realidad nuestra es más donde dice el mundo específicamente, y lo que vamos a tener esencialmente es claramente 4 horas en pregrado, y eso no es cierto, si acaso una clase, y una clase absolutamente caduca en muchas facultades que se viene dando hace 20, 30 años y que no se mejora para nada y no se enseña además. Y en posgrado, solamente de 13 programas de posgrado, lo puedo decir porque soy el presidente ahorita de la Sociedad de Neurología, solamente se enseña cefalea en 3 de los 13 programas, como una competencia especial para el neurólogo. O sea, el problema no es de solamente de afuera, sino nuestra. El problema grande que tenemos en dolor de cabeza, pues claramente pues es la educación. ¿Qué ocurre con los tratamientos? Pues se vuelve esencialmente un tratamiento absolutamente restrictivo, o sea, no puede hacer absolutamente nada al paciente, que eso es peor que el estigma mismo. Son tratamientos que se inician y se terminan muy rápido, entonces el paciente ni siquiera alcanza a tomárselo porque no sabe específicamente si eso le funcionaba o no le funcionaba, no le explican de los efectos adversos, etcétera. Y lo peor, el lenguaje polisémico que tenemos los médicos, que le dicen a los pacientes, ese tratamiento se lo voy a dejar, entonces no sabe si lo va a dejar es porque lo deja de tomar o se lo va a dejar porque lo va a seguir tomando. Entonces este tipo de cosas, lenguajes absolutamente ambiguos, es una patología que es poco, dada la importancia que se le da, pues se vuelve un drama absoluto, no solamente el padecerlo, sino consultar. Esta visión caleidoscópica lo mencionaba Luigi Pirandello, no es la realidad la que es fija, sino lo cambiante que es la misma y lo constante cambio que podamos tener. Entonces son 3 ejes específicamente, Luigi Pirandello, Premio Nobel de Literatura, y sabemos que específicamente tenemos que tener una conciencia y una acción pública sobre el estigma, ir más allá que el ejercicio solo de prescribir medicamentos, que eso no es, y un enfoque multimodal, no solamente el tratamiento agudo, preventivo, sino el manejo del paciente como tal, de su estilo de vida, etcétera, como lo sabemos y que funciona bastante bien. Por eso muchos pacientes con dolor de cabeza terminan en otro tipo de terapias y es entendible porque ya están absolutamente saturados de lo que usualmente se les da clínicamente.
El estigma, sabemos entonces, y repito, es una marca de vergüenza, de deshonra, de desaprobación. Son muy vulnerables los pacientes y sus relaciones sociales en el entorno y familiares se vuelven mucho más complejas y difíciles. Tanto es que muchos pacientes con migraña o muchas pacientes prefieren no decir que tienen dolor de cabeza para no tener problemas y van a hacer muchos planes, etcétera, simplemente sin decirlo porque saben que si lo dicen se va a dañar el viaje, se va a dañar las vacaciones, la comida, etcétera. Todo es muy complejo y muy difícil. Tenemos 4 ejes específicos entonces, una acción demográfica, que la hemos mencionado un poco, el impacto, la severidad de la misma, la terminología con lo que nosotros mencionamos y lo que se hace, y la percepción específicamente de lo que podríamos nosotros hacer con esto. Es solamente el lenguaje de cómo utilizarlo, vamos a mencionarlo ahora, que es muy importante. Entonces, lo que mencionábamos ahora, una parte de entender el dolor de cabeza en este tipo de actividades académicas, en las universidades, las facultades, etcétera, a todo nivel, en pregrado, en año rural, en especialidades que ven mucho dolor de cabeza, entender qué es el dolor de cabeza, tratar de hacer algún tipo de información y de generar educación no solamente para el paciente, para el médico, sino para el paciente, y además políticas gubernamentales que nos ayudan a entender un poco en qué estamos. Esto es esencialmente lo mismo, tratar de mirar un poco la calidad de vida de los pacientes, entender además que esto es un karma absoluto, porque la migraña no solamente aparece después de la primera menstruación, la menarquia, sino en niños. Recuerden que la migraña tiene equivalentes migrañosos, el niño que siempre se vomita o se marea en el carro, el niño que hace vértigos paroxísticos, que hace dolores abdominales recurrentes, que hace dolores en las piernas, etcétera, y que los ve usualmente el pediatra, el ortopedista, piensan que es por el crecimiento, en fin, hasta que aparecen ya los cambios hormonales en la menarquia y posteriormente durante el embarazo también depende si es migraña sin aura mejoran, si es migraña con aura empeoran. Si se inicia la terapia de reemplazo hormonal se puede exacerbar otra vez la migraña y en pacientes mayores también hay equivalentes migrañosos. El mayor o el más frecuente es después de que se descarte lo vascular, es la amnesia global transitoria, que el paciente que hace un fenómeno de amnesia que dura menos de 3 horas y mejora y todos los exámenes salen normal y tiene un antecedente de migraña con aura probablemente en la adolescencia. O sea que esta patología nos acompaña por siempre y hay que conocerla y hay que entenderla muchísimo más. Y esto pues es esencialmente lo que dicen nuestros pacientes, esto es del Migrant Trust en Inglaterra, es cómo definitivamente la vida social y la vida familiar de las personas se ve absolutamente afectada por una patología que, vuelvo, insisto, sigue siendo menospreciada en todos lados. ¿Cuáles son los planes de acción? Entonces, estigmatización de la migraña a todos los niveles, lo que no debemos hacer, hay que crear una cultura de migraña y visibilidad de la misma, planes estratégicos, migraña como un problema de salud pública. Estamos trabajando ahorita con las ARL, supimos que las ARL no funcionaban para nada cuando estuvimos en pandemia y que no hacían sino dar absolutamente bolígrafos y cosas de estas para manejar el estrés y que poco o nada hacen de campañas de concientización. Pues por lo menos en neurología lo vemos así. ¿Por qué no trabajar con las ARLs para poder educar a estos pacientes o a estas personas sabiendo que miramos las bases de CISPRO y encontramos que la causa más frecuente de incapacidad después del proceso viral, gripal, es la migraña en la mayoría, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo? Entonces, entender un poco de qué se trata y hacer una estrategia general en el tiempo, además, darle la visibilidad y la prioridad que tiene esto, grupos de estudio y asociaciones de pacientes que permiten funcionar, guías actualizadas que se puedan además adaptar a nuestro medio o consensos que sean además de alta difusión para que las personas manejen este tipo de patologías y mandar esos pacientes que ya no respondan a patologías o por lo menos a centros donde podamos manejar esto con muchísimo mejor respuesta. Nosotros tenemos además niveles de atención, unidades de cefalea, sitios donde podemos eventualmente manejar. Sabemos que tenemos medicamentos nuevos para migrañas crónicas, toxina botulínica, anticuerpos monoclonales, gepantes, a pacientes que claramente tienen una indicación. No será para todos los pacientes, pero funciona muy bien y eso nos ayudaría muchísimo a entender lo que ocurre con estos pacientes y qué hacer. Todo hay que medirlo, entonces escalas de discapacidad, mirar un poco qué tanto está impactando el dolor de cabeza, que usualmente lo hacemos, pero sabemos que no es tan fácil dada la frecuencia de la cefalea y la dificultad de nuestro medio. Lo que sí, definitivamente, es que el paciente con migraña suele sentirse aislado y diferente a todos los demás, ¿no? Muy complejo además y muy solo además, sin saber un poco qué hacer en esa incertidumbre que genera esta patología que es tan importante. Muchos modelos existen
y venimos trabajando además para poder entender un poco el conocimiento de esto a todo nivel, a nivel gubernamental, a nivel de práctica médica y a nivel de pacientes, y poderlos integrar en algo que sea mucho más sencillo y más fácil y mucho más dinámico, que nos permita a nosotros entender esto, que no es nada del otro mundo, no se necesitan muchos gastos. Los cambios en la humanidad más importantes no son los tecnológicos, sino los mentales. Entonces, que podamos nosotros hacer algo de esto, seguramente nos va a generar una cantidad de cambios bien interesantes en esto. Y localmente, pues sabemos que somos absolutamente complejos y difíciles. Esta Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica, como lo quieran ustedes ver, desde todos, si metemos a los países francófonos o si los portugueses, somos exactamente iguales, y lo que nos duele esencialmente pues es la realidad, porque claramente nosotros vemos que muchas de estas cosas pues se pueden decir, pero poco o nada lo podemos hacer. En un país donde la clase trabajadora no tiene trabajo, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase, que sabemos qué es lo que pasa con nosotros claramente, y que poder hacer este tipo de circunstancias nos hace entender que debemos tener una dinámica mucho más específica y diseñada además para lo que nosotros hacemos. Pues esto lo hemos presentado en diferentes escenarios tratando de motivar, ya les hablaba un poco de las ARLs y políticas esenciales sin crearnos llenos de leyes, etcétera, que después no se reglamentan, simplemente darle el curso que esto necesita en una patología que debe ser mucho más visible. Además, hicimos además una encuesta por encima y un gran porcentaje de las parlamentarias que hay, tanto en Cámara como en Senado, sufren de migraña. Entonces, creo que pues, la migraña usualmente es un cerebro diferente y tiene un IQ bastante alto. Yo no sé si en el Congreso eso se cumpla, pero por lo menos pudimos hacer para que las personas se pudieran motivar de alguna forma y podernos ayudar en esto, ¿no? Y creamos entonces los lugares amigables con la migraña, que son sitios específicos donde las personas pueden de pronto, con un ataque de dolor de cabeza, hacerse a un lado, hidratarse muy bien en un sitio tranquilo, oscuro, no se necesita mayor cosa de esto. Algunas empresas lo estamos trabajando en Bogotá y con muy buen resultado, y funciona bastante bien, no se tiene que hacer nada más, porque dice, bueno, váyase para la casa o váyase para urgencias, y es peor urgencias con el dolor de cabeza, o para la casa están los niños, está la olla express, está todo, si es imposible poder descansar, entonces preferible se quedan ahí en la oficina y les va un poco mejor además con esto, ¿no? Entonces hemos hecho una campaña muy interesante con algunas casas farmacéuticas para poder darle un poco esto, una visión diferente. Vuelvo y digo, no se necesitan mayores cosas, simplemente voluntad. Camilo José Cela decía que hay una inmensa diferencia entre la gana y las ganas, más que una S, ¿no? La gana es absolutamente majestática, no me da la real gana y no pasa absolutamente nada. Y las ganas son propositivas y con vodka, ¿no? Entonces vamos a hacer con muchas ganas las cosas, que las cosas funcionen mejor. Y al final entonces, si ustedes miran todo lo que esta encuesta se hizo en Europa, que es la Sociedad de Pacientes Europeos, bien interesante además cómo se veían o se percibían los pacientes y qué tipo de palabras le daban a esto. Pues ustedes lo ven ahí, la lista es muy grande, es solamente un dolor de cabeza, otra vez estás enferma, etcétera, etcétera, que es lo que usualmente vemos nosotros frecuentemente con esta mayoría de pacientes. Y ya para finalizar, se estigmatiza imagenológicamente la migraña. Miren, esto es bien interesante. Esta paciente recolectó a través de un tiempo, más o menos año y medio, 100 ataques de dolor de cabeza, y son las 100 fotos que ustedes ven ahí. O sea, cada uno independiente de la forma como le daba y las características que tenía, entonces iba más o menos reglamentando o mirando qué era lo que pasaba con su dolor de cabeza, algunos ataques menos fuertes, otros menos fuertes, en fin, lo podían hacer. Y pusimos a mirar un poco cuál es la imagen que se tiene en el internet de los pacientes con migraña. Son mujeres usualmente frágiles y perfeccionistas, ya vemos que ese estigma viene desde el siglo XIX, suelen ser, y se miraron variables como el género, la edad, la raza, el tipo del cuerpo, la postura, la extensión de cierre de los ojos, la ropa, el entorno, la iluminación, las posiciones de las manos, etcétera. Y esta es la gráfica que reúne todo eso que les acabo de mencionar. Así se ve una paciente con migraña, como se ve específicamente, que sabemos que no es la realidad de las pacientes nuestras y lo que usualmente tenemos nosotros acá. Entonces es usualmente esa sensación o esa parte de una mujer blanca, adulta, con un tipo ectomorfo. Sabemos que el segundo pico de la migraña crónica en nuestra población es de 40 a 60 años, a 50 años, son pacientes usualmente con sobrepeso, separadas, con depresión, ansiedad, cardiopatía, que está muy distante a lo que esa imagen muestra.
los ojos cerrados y las manos en ambas sienes, presumiblemente representando el curso del dolor de cabeza. Pero bien, se ha estigmatizado tanto que miren esto, con esto voy a terminar, en los últimos 5 minutos. Esta es una revista muy famosa de moda, cómo definitivamente comienzan a hablar sobre la pose de la migraña, y eso tiene una característica específica para que se pueda eventualmente entender cómo hemos llegado a minimizar y a banalizar tristemente el dolor de cabeza. Y esto es simplemente, miren, lo voy a leer textualmente, nos encanta una extraña pose de Instagram, la última que aparece en nuestros feeds, le está dando el dolor de cabeza a todos, bueno, está haciendo que todos deliberadamente aparezcan tener dolor de cabeza y es muy halagador. Yo creo que solamente el que escribe eso no tiene ni idea de lo que está escribiendo. La pose de migraña acullada por un maquillador consiste en posar de una o dos manos tirando la cara hacia arriba por las sienes como si tuvieras migraña. Hay una reacción por la cual la tendencia, la postura tensa la cara hace que tus pómulos se vean prominentes, levanta las cejas y es un estiramiento facial temporal. Obviamente las asociaciones de dolor de cabeza en el mundo protestaron inmediatamente por esta banalidad y esta trivialidad sobre el dolor de cabeza y se hizo claramente una campaña absoluta sobre cómo hacer para que este tipo de información, primero, se contrastara y segundo, entendieran que eso le hace muchísimo más daño a la patología, más de lo que ha traído o que ha cargado a través de la historia. Estos documentos y este tipo de cosas hacen que las personas con dolor de cabeza puedan tener un acceso a una información veraz. Estamos nosotros tratando, esa parte se está pudiendo hacer y hay páginas en español que nos ayudan mucho, pero también tenemos nosotros como médicos que educar sobre dolor de cabeza y hacer conciencia sobre lo que la parte gubernamental pudiéramos eventualmente tener. En conclusión, entonces, esto no es solamente el dolor de cabeza, tiene muchas características especiales sobre lo que el dolor de cabeza puede tener. Educar de todas las formas posibles, hemos tratado de hacerlo a nivel universitario, a nivel de programas de medicina, etcétera, y a veces no es tan fácil, lo sabemos, pero bueno, por lo menos lo tratamos de hacer. Cambiar la terminología, no es migrañas, sino migraña, no son cefaleas migrañosas, sino ataques de migraña, y no es paciente migrañoso, sino persona, o migrañoso, sino persona con migraña. Para que no se les olvide, entonces recuerden, no es migraña, no son migrañas, sino migraña en singular. Bueno, ojo con eso que es muy importante. Y esto es esencialmente el lenguaje que estigmatiza todas estas características que ya lo habíamos mencionado previamente, lo que hace que definitivamente sea muy fuerte lo que se está tratando y lo que se maneja a nivel general. Y pues como es un congreso de medicina interna, pues me doy palo yo mismo, ¿no? Cómo nos perciben a nosotros los pacientes claramente como arrogantes, ¿no? Entonces, si una persona es arrogante, el neurólogo en su consulta, pues poco o nada va a entender lo que le está pasando a una paciente con migraña que viene consultando hace mucho tiempo, que los medicamentos no le sirven, no porque no quiera, sino porque no han funcionado, por los efectos adversos, etcétera. Y lo importante que tenemos es un poco de empatía, que es lo que marca la diferencia en la consulta médica, y sobre todo en este tipo de personas, o en la consulta que tiene que ver con dolor. Si no somos empáticos, no vamos a conseguir ningún tipo de beneficio para estos pacientes. ¿Qué no decirle a los pacientes con migraña? Yo también tengo dolor de cabeza, a mí me dolía ayer también. Haz ejercicio y toma aire, que eso te puede ayudar. Desearía quedarme en la casa como te quedas todos los días tú. Has intentado, vienen toda esa cosa. Y ahorita las páginas de influencers nos dicen todo, porque saben más de migraña que todo el mundo. No creo que sea tan malo, otra vez, te veo bien, etcétera, etcétera, y esto hace que sea cada vez mucho más complejo. Entonces recuerden, una acción sobre pacientes, una acción sobre el sistema de salud y específicamente la educación en una patología que cada vez tiene que ser más visible y mucho más impactante a nivel general. Así que tenemos que parar el estigma y mejorar nuestros pacientes. Seguramente muchos de acá somos migrañosos o tenemos migraña, para decirlo como se debe decir, y claramente necesitamos seguramente un tipo de acción farmacológica mucho más, y nuestros pacientes también. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Sobrino, por su excelente conferencia. Qué gusto poder estar acá y escucharlo. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Para la siguiente conferencia, ¿cuál sería el método anticonceptivo ideal? Todo cambia cuando hay riesgo cardiovascular. Tengo el placer de presentarles a la doctora Ana Cristina Montenegro y a la doctora Lilian Rubiano. La doctora Montenegro, como ustedes ya la conocen, es especialista en medicina vascular de la Universidad de Antioquia, máster
en tratamiento anticoagulante de la Universidad Católica de Murcia en España, fellow del ACP, internista de la Universidad del Bosque, médico de la Universidad de La Sabana, miembro del ACP. Bueno, Ana Cristina tiene todos los títulos del mundo. Y la doctora Lilian Rubiano es ginecóloga, trabaja en la ciudad de Pereira, ella es especialista en adolescentes, profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira y, sin más que decir, bienvenidas. Gracias, Yor. Muy buenos días, tardes a todos. Gracias por estar acá. Sabemos que no es un horario fácil, pero esperamos poder brindarles información importante porque cada vez más en nuestras consultas, y lo hemos discutido mucho con Lilian, estos pacientes son más frecuentes y consultan más frecuentemente a medicina interna. Entonces, creo que esto es una información que les va a ser de mucha utilidad. Bueno, muy buenas tardes, dirán, ¿y un ginecólogo qué hace aquí? Bueno, como les decía la doctora, efectivamente muchos de estos pacientes realmente no son de ustedes, pues en su campo habitual, pero muchos de estos pacientes que ustedes manejan frecuentemente con múltiples patologías o con alguna de ellas, pues definitivamente se utiliza algún método anticonceptivo y si bien sabemos que no es de su especialidad ni de su manejo específicamente, pues sí requiere definitivamente tener en cuenta este antecedente y obviamente esa correlación que puede tener esa patología que ustedes están manejando con ese anticonceptivo que la paciente está tomando. Entonces, en ese orden de ideas, no pasa. ¿Cómo? Sí, mira, no. Porque les vamos a presentar el caso de una paciente Vamos a ir iniciando. Vamos a empezar el caso con una paciente que desde muy temprana edad inicia con algunos cambios propios de su edad, o nos las vas pasando para ir adelantando mientras revisas. Bueno, nuestros conflictos de interés, el de la doctora Ana Cristina y bueno, y el mío. Bueno, ya adelantamos. Entonces les comentaba, una paciente que de muy temprana edad y ya finalizando el colegio, pues hace una consulta a su médico por acné, en ese momento con un índice de masa corporal normal, y le sugieren iniciar un método anticonceptivo, en este caso que contenía drospirenona y etinilestradiol, que es lo que conocemos como ACOS o anticonceptivos orales combinados. Linda, pues en ese momento recibe una información y creo que todos sabemos pues que hay diferentes etiologías de aparición del acné en una mujer y entre ellas tenemos pues definitivamente la sobreproducción de sebo y para esto la mejor alternativa y que utilizamos con más frecuencia son los anticonceptivos que de hecho están avalados por la FDA, pero todos estos anticonceptivos que habitualmente utilizamos son combinados. Debemos hacer esa aclaración porque estos anticonceptivos que contienen estrógenos y algún derivado del progestágeno, pues están avalados y de hecho hacen parte de esa primera línea del manejo del acné y de algunas otras patologías que pueden ser frecuentes desde temprana edad como el síndrome de ovario poliquístico. Pero como ustedes pueden ver, pues efectivamente todos son combinados, todos tienen etinilestradiol y algún derivado de esa molécula de progesterona. Entonces, ahí viene una de las primeras preguntas, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros o qué impacto tiene precisamente la utilización de alguno de estos métodos anticonceptivos pues en el campo que ustedes manejan? ¿Qué nos dice eso la doctora? Bueno, aquí hay un tema muy importante y es que, si me permites Lilian, aquí hay un tema muy importante y es que en el uso de los estrógenos nosotros tenemos que pensar qué efectos adicionales esto genera sobre diferentes factores
Y si ustedes se dan cuenta acá, recuerden que pues, el embarazo tiene un riesgo tromboembólico importante y principalmente esto tiene que ver con la producción de estrógenos, y cuando estas pacientes toman anticonceptivos orales combinados, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, lo hacen porque básicamente están buscando una modulación de los andrógenos con el progestágeno, ¿de acuerdo? Toman el estrógeno y tienen el efecto estrógeno y lo combinan con el antiandrógeno para evitar, pues digamos, para modular un poquito el tema de los andrógenos, pero desafortunadamente ese uso de los estrógenos, de los anticonceptivos, incrementa algunos factores que tienen una relación directa con el riesgo tromboembólico, no solamente venoso, sino también arterial de estos pacientes. Entonces vemos cómo se aumenta la resistencia a la proteína C activada, se aumenta el plasminógeno tisular, se aumenta el factor 7, el fibrinógeno, la protrombina, el dímero D, y por supuesto esto incrementa el riesgo trombótico en estas pacientes. Vamos a ver incrementos del riesgo con ORs hasta del 6.8, con lo cual pues es importante que nosotros hagamos un tamizaje adecuado de estas pacientes para poder evitar que estas pacientes tengan eventos tromboembólicos asociados a sus patologías y a su patología de base y pues por supuesto al uso de los anticonceptivos orales combinados. Bueno, y como todos sabemos, pues obviamente esta paciente que inicialmente le ordenan este tratamiento, pues se hace mayor, llega a la universidad y pues como creo que nos ha pasado a todos, comienza una etapa de mucho estrés, de mucha ansiedad y pues empieza de qué manera manejarlo. Y a Linda alguien le recomienda que pudiera manejarlo vapeando. Cuando comienza todo este tema del vapeo, entonces viene qué importancia tiene o qué impacto puede tener este hecho durante pues, la salud de un adolescente. Entonces, ¿qué tenemos y qué sabemos en este momento? Y las estadísticas cada vez son mucho mayores o son mucho más contundentes. Es que siendo mujer y además en algunos grupos etarios específicos, de hecho desde la adolescencia, pues la prevalencia y la incidencia como tal del vapeo pues es muchísimo más alta que en los hombres, lo que obviamente nos da un factor de riesgo adicional. Y en la siguiente que nos aparece creo que es la gráfica de las edades en las que hay el mayor pico precisamente de vapeo en nuestros adolescentes. Si bien encontramos que es entre los 17 y los 18 años, pues si se dan cuenta realmente está empezando desde muy tempranas edades, alrededor de los 12, es decir que cuando llegan a esos 17 o 18 años ya llevan por lo menos 5 o 6 años con este riesgo. Pero entonces, ¿qué impacto tiene en lo que hoy estamos hablando esto? Bueno, este es el estudio que hay y obviamente todas las poblaciones que tenemos en Colombia, principalmente en el eje cafetero, se ha determinado que en la población escolar es donde más impacto tiene el uso de estos vapeadores. Con esto, pues Linda desea iniciar su vida sexual, acude a una consulta médica precisamente en el campus universitario y el médico le pregunta, ¿fumas? Y Linda le dice no, pero porque ella cree que vapear realmente no es fumar, que es lo que hay en el consciente de todos nuestros adolescentes en este momento. Como la paciente le dice al médico que no fuma, pues simplemente no se hace una evaluación del riesgo y se continúa con el mismo anticonceptivo que inicialmente estaba utilizando para una condición de salud y Linda entonces sigue con este mismo anticonceptivo. Pero entonces, ¿qué impacto tiene tener ese antecedente con una paciente? Bueno, yo creo que aquí ha habido un par de temas relacionados con el vapeo, pero vale la pena que le demos una mirada a este statement de AHA que salió recientemente sobre el impacto de los cigarrillos electrónicos y el vapeo en todo el sistema. Y traigo, digamos, a colación esta gráfica en la que, si ustedes se dan cuenta, es muy diferente el mecanismo lesivo del cigarrillo en comparación con el vapeador. La razón más importante de todas es esta, y es que los vapeadores producen inflamación, producen activación plaquetaria, producen disfunción endotelial, reducen el flujo coronario, reducen el flujo miocárdico y producen infarto agudo de miocardio y muerte súbita, incluso en pacientes con coronarias sanas. Pero adicionalmente ustedes saben que este es el efecto per se del uso del vapeador, pero a esto se suma
la presencia de la nicotina en el vapeador, y si ustedes se dan cuenta, pues muchos de estos vapeadores tienen nicotina, y la razón pues es que esto genera una mayor, entre comillas, adherencia del que lo esté utilizando al uso del vapeador. Entonces, esta nicotina vaporizada en el vapeador también produce toda la activación del sistema nervioso simpático, activación de catecolaminas y, por supuesto, también vasoconstricción coronaria, arritmias ventriculares, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la contractilidad miocárdica y obviamente aumento de la demanda de oxígeno del miocardio, que va finalmente a producir cardiopatía isquémica. Entonces, muy probablemente si alguno de nosotros tiene pacientes adolescentes o pacientes que ya se están acercando a la mayoría de edad, pues es muy importante, o hijos adolescentes, que nosotros enfaticemos en el daño de los vapeadores. Conocemos ampliamente el daño del tabaquismo, porque ya llevamos 50 años de cigarrillo, 60 años de cigarrillo encima, pero desafortunadamente desconocemos los daños que va a producir los vapeadores. Ya sabemos estas situaciones iniciales, incluso hemos visto casos complejos de mujeres en cuidado intensivo, con neumonitis. Aparentemente parece que hay una sensibilidad especial en las mujeres a esta vaporización de los vapeadores, y vemos neumonitis, SDRA y complicaciones graves en estas pacientes. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta y que seamos muy enfáticos en decirle a nuestros pacientes: ¿usted fuma? No. ¿Vapea? No. El antecedente es diferente y para los pacientes es diferente. Aprovecho una cuña, y es que muchas veces vemos a los papás de esos pacientes que también creen que el vapeo no hace ningún daño. Exactamente. Pasa el tiempo y Linda pues ya no tiene tiempo de hacer ejercicio, sigue vapeando, sube de peso y su índice de masa corporal llega a 28. Y entonces comienza a sumarse otro factor de riesgo. Y también sabemos que pues la obesidad, el sobrepeso definitivamente tiene un impacto mayor, o es más frecuente en mujeres, pero además también tiene un impacto mayor en todos sus factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, y ahí pues seguimos con un ciclo en donde tenemos sumando factores de riesgo, y a eso le sumamos la continuidad de un método anticonceptivo que, si bien lo requiere, lo necesita, pues definitivamente también tenemos que saber cómo abordarlo y hacer ese asesoramiento o ese seguimiento. Exactamente, y hemos visto cómo se incrementa de una manera contundente en el tiempo el riesgo de obesidad, y en nuestras poblaciones de niños y de jóvenes cada día la obesidad es un problema más grande. Los cambios en los hábitos de alimentación pues han hecho que esto empeore con el tiempo, y cuando yo les mostré la anterior gráfica del tema de la hipercoagulabilidad asociada a los anticonceptivos orales, pues ahora les voy a mostrar este algoritmo que es la hipercoagulabilidad asociada a la obesidad, y miren cómo desafortunadamente la presencia de la obesidad aumenta los niveles de factor 7, aumenta los niveles de plasminógeno tisular, aumenta los niveles de factor tisular, aumenta los niveles de protrombina, aumenta los niveles de fibrinógeno y aumenta, como les dije, la inhibición de la inhibición del plasminógeno tisular, con lo cual estos pacientes tienen un factor adicional que incrementa su riesgo trombótico. Entonces, vamos empezando a ver cómo se perfila el riesgo de una paciente que, a pesar de ser joven, es una paciente obesa que está fumando, o bueno, con sobrepeso que está fumando, y estos factores se unen para empezar a generar esta bomba nuclear que le va a producir a esta paciente un evento cardiovascular. Y es que lo vemos y está claramente descrito, y vemos cómo el uso combinado de los anticonceptivos orales, combinados, porque ojo, no todos los anticonceptivos son iguales, y ya la doctora Lilian nos va a hablar un poquito de los anticonceptivos. Es muy importante que tengamos en nuestra cabeza cómo la obesidad sí tiene una relación directa de eventos cardiovasculares y eventos tromboembólicos asociada al uso de estos anticonceptivos orales, lo cual está muy bien documentado en este estudio. Vemos cómo la obesidad y el sobrepeso, sumado a los anticonceptivos hormonales combinados, va a incrementar el riesgo cardiovascular y va a aumentar hasta 14 veces el riesgo de un evento tromboembólico. Entonces hay que pensarse dos veces cuando nosotros vemos a esa paciente en la consulta de medicina interna y la vemos o por dislipidemia o por un poquito de obesidad o porque está un poquito hipertensa, en preguntarle: oye, ¿y tú qué método anticonceptivo estás utilizando? Porque también está en nuestras manos decirle:
o cámbialo, o ve donde tu ginecólogo para que tu ginecólogo cambie ese método anticonceptivo que te está poniendo en riesgo. ¿Y por qué razón? Pues porque ese riesgo puede incrementarse incluso hasta 110% cuando se unen todos estos factores. Si esta paciente tiene un pequeño antecedente familiar, ya está completada nuestra triada del desastre. Entonces es muy importante que eso lo tengamos en cuenta y que definitivamente es algo que conocemos y que está estudiado. Ahí quiero de pronto resaltar algo muy importante, y es que a veces obviamos, de pronto en ginecología no, pero en otras especialidades, obviamos preguntas como ¿planificas? Yo de pronto cambiaría esa pregunta por ¿utilizas algún tipo de hormona? Porque a veces no planifican, sea porque no tienen pareja o porque tienen un procedimiento definitivo o porque su pareja es la que planifica, pero utilizan estas hormonas para otro tipo de patologías que los utilizamos, el acné, los sangrados anormales, en fin. Pero sí debería ser obligatorio tener esa pregunta dentro de ese anamnesis que hace el especialista, en este caso, pues medicina interna. Adicionalmente, porque algunas de las mujeres no consideran el anticonceptivo como un medicamento. ¿Usted toma algún medicamento? No, pero uso cualquiera de los anticonceptivos orales. Entonces es muy importante tener en cuenta que de pronto uno puede hacer la pregunta formal: ¿usted toma algún tipo de hormona o toma anticonceptivos orales? Para que obviamente ella caiga en cuenta que eso también hace parte de un medicamento. Bueno, y aprovecho también algo que acabó de decir la doctora, y es que cuando lo utilice, obviamente ustedes no van a manejarla, pero sí decirle que debe acudir donde el ginecólogo, y que de ustedes, obviamente sea a través de una institución pues, de salud, salga esa orden de remisión, porque la mayoría de las veces cuando utilizamos anticonceptivos como anticonceptivos han sido formulados y se hace seguimientos por profesionales de enfermería o a veces por medicina general, que de pronto no tiene la visión de eso que estamos hablando el día de hoy. Entonces, bueno, creo que todos esperábamos el desenlace de Linda, y un año después Linda presenta una TBP. Entonces, ¿y qué pasaría? ¿Ustedes qué creen que le pasó a Linda? Crónica de una bomba nuclear anunciada. Entonces, aquí hay una cosa muy importante que dijo Lilian, y es que desafortunadamente, seguramente de muchos de los pacientes que nos llegan a nosotros a consulta, a nosotros los internistas, esos anticonceptivos orales combinados han sido prescritos por el dermatólogo, que no es tan cuidadoso en hacer una historia de riesgo cardiovascular importante en esas pacientes, porque por supuesto los ginecólogos son muy juiciosos, adicionalmente porque ellos tienen unos algoritmos que vamos a ver ahora muy juiciosamente. Pero esto no es una cosa alejada de nuestra realidad, es una cosa que pasa también en nuestro país. Algunos de los que fueron a mi charla de mujer hace un par de días o que fueron a la charla de esta mañana conocerán el tema del registro Riete. El registro Riete es un registro de enfermedad tromboembólica venosa, probablemente el más grande del mundo, y miren cómo estos pacientes en un 50% son mujeres, y esas mujeres, cuando uno filtra esa información y le pone mujeres menores de 35 años, el principal factor de riesgo para hacer un evento tromboembólico está relacionado con el uso de anticoncepción combinada con antecedentes hormonales, incluso muy por encima del embarazo y el puerperio, que uno lo vería como un factor de riesgo importantísimo y resulta que no lo es tanto. Y miren, por ejemplo, cuando nosotros miramos nuestros pacientes, los míos, los de Colombia, los que realmente nosotros publicamos en el registro, también tenemos un porcentaje importante de mujeres, 277 de estos 471 pacientes, que ya son como 500 a la fecha, y miren cómo de esos pacientes hay un punto importante de mujeres que usan métodos hormonales. El 75% de las mujeres de nuestro registro tienen como factor de riesgo el uso de anticonceptivos. Entonces, esto está muy cerca de nuestra realidad, no está descrito en los estudios internacionales, sino que está muy, muy cerca de nuestra población. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y, por supuesto, que tengamos eso en la cabeza para pensar en esas mujeres, especialmente en esas mujeres jóvenes que requieren contracepción. Ahora, no solamente, claro, nosotros estamos hablando aquí de anticonceptivos orales combinados, pero también hay que enfrentarse a la mujer menopáusica a la cual le prescriben estrógenos, y esa también está cerca de nosotros, obviamente está muy cerca de los ginecólogos, pero nosotros también
pues hay ginecólogos muy juiciosos, pero hay otros no tan juiciosos. Entonces también nosotros lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener en la cabeza cuál es el riesgo tromboembólico asociado al uso de los anticonceptivos. Bueno, pero esa paciente menopáusica, pues llega el ginecólogo por sus oleadas de acalor y todo, pero realmente acuérdense que también precisamente por esa disminución de estrógenos endógenos, pues tiene mayor riesgo cardiovascular y termina en sus consultorios por la hipertensión, por la diabetes y por múltiples otras patologías crónicas. De acuerdo. Esta era una de las gráficas que les mencionaba hace unos minutos la doctora, en donde deberíamos hacer algún tipo de intervención que realmente no es más que un adecuado abordaje en la anamnesis, buscando esos factores de riesgo que pudieran contraindicarme el uso de una terapia combinada como anticoncepción. Entonces, realmente no es un listado ni muy extenso, pero cuando uno se sabe o tiene en cuenta toda esa fisiopatología de estos desenlaces, pues definitivamente algún antecedente tromboembólico, sea personal, sea familiar, alguna patología maligna. Aquí nos habla de índice de masa corporal mayor de 30, pero creo que ha venido quedando claro que realmente desde el sobrepeso debemos comenzar a tener en cuenta ese factor de riesgo y obviamente otros factores de riesgo, llámese patologías crónicas, otros antecedentes cardiovasculares, dislipidemia, y de hecho cuando tenemos inclusive dos factores juntitos que pudieran ser menores, pues también se nos vuelven unos criterios mayores para la elección, ya sea inicial de un método anticonceptivo o sea para la continuidad, y que pudiera ser esa alerta de ustedes cuando ven a alguna paciente que ya tiene una o varios de estos factores de riesgo y que continúa tomando algún método anticonceptivo. Y otra cosa aquí, qué pena te interrumpo, Lilian, que es muy importante, no se les olvide los antecedentes familiares. Familiares en primer grado, papá, mamá o hermanos que hayan tenido un evento tromboembólico, esa paciente no debe recibir ningún tipo de tratamiento hormonal estrogénico. Combinado, que quede claro que es combinado. Entonces, bueno, ahí esa paciente no significa que no pueda planificar, porque entonces también nos vamos al otro extremo. Y entonces la paciente de 44 años con múltiples factores de riesgo, le decimos que deje de planificar y se embaraza, que es otro factor de riesgo para enfermedad tromboembólica. Entonces sí tenemos otras opciones que o solo contienen progestinas o que no son hormonales, o plantear la posibilidad, en caso de que pueda, pues que la planificación la lleve su pareja. Exactamente. Y entonces ahí viene la pregunta y esa pregunta tiene una relación directa. A mí me encanta yo soy igual que Lilian, yo doy esta charla donde los ginecólogos y entonces les digo como que hago yo aquí donde los ginecólogos, pero esta gráfica me parece que es tan valiosa para nosotros desde el punto de vista de la medicina interna como para los ginecólogos, y es cómo se va incrementando el riesgo, esto es puntualmente el riesgo tromboembólico relacionado con los diferentes tipos de métodos anticonceptivos que tenemos disponibles, que son millones. Y como ustedes se dan cuenta, definitivamente las progestinas tienen un muy bajo riesgo trombótico, especialmente si son progestinas de baja dosis, y va incrementándose en la medida en la que le vamos adicionando los estrógenos. Entonces aquí vemos los estrógenos solos, ustedes los ven de amarillito, lo ven de ascendente a descendente, aquí vamos a ver que los más verdecitos son los de menos riesgo trombótico y aquí empieza a subir el amarillo. Entonces, por ejemplo, miren acá, en los de segunda generación, que son los que usábamos cuando éramos jóvenes, levonorgestrel con etilinilestradiol, el riesgo no es tan alto, pero cuando empezamos a combinarlos, empieza a incrementarse el riesgo y miren cómo empiezan a ponerse rosaditos los, por ejemplo, medroxiprogesterona con etinilestradiol, y definitivamente los que ya les mencionó la doctora Lilian, desogestrel, drospirenona con etinilestradiol, y también depende de la dosis del etinilestradiol que tenga el anticonceptivo. Yo juré que yo nunca iba a ser ginecóloga y terminé hablando de anticonceptivos orales combinados, pero es muy importante que lo tengamos en la cabeza para esa pregunta. Sí, no tenemos que sabernos cuál mandarle, como dice Lilian, podemos mandársela tranquilamente al ginecólogo, pero sí tenemos que pensar, hombre, si está tomando una progestina, pues no pasa nada, si está tomando una progestina con un estrógeno diferente a los combinados de alta dosis, pues es menos grave, pero cuando está con estos combinados de tercera y cuarta generación, pues el riesgo va a ser mucho mayor y tenemos que nosotros asesorarlo para que cambie su método anticonceptivo.
Aquí le hago una cuña también a esa diapositiva, y es que a veces tenemos la concepción o la idea de que la vía de administración puede cambiar el pronóstico. De acuerdo. Y bueno, aquí porque ya teníamos la gráfica de los que son de primera, de segunda, tercera y cuarta generación, pero en la parte de abajo, si se dan cuenta, aparecía pues si son dispositivos intrauterinos, anillo vaginal, parches, y a veces tenemos la idea de que como es un parche o como es un anillo vaginal o porque es un implante, en fin, pudiera tener pues un impacto menor. No importa la vía de administración, mientras tenga estrógeno, pues el impacto en esa salud cardiovascular pues va a ser importante pues, o va a ser pues, fatal. Eso, pues porque a veces tenemos esa concepción de que de pronto, como no es oral, sino que tiene otra vía de administración. Entonces ahora viene, ¿y qué hago con Linda, que ya tuvo ese evento y qué es lo que salimos corriendo a hacer todos siempre? Entonces, hay dos opciones. La primera, Linda llama a Lilian y Lilian le dice, suspende el anticonceptivo y vete para urgencias. O llega a urgencias y en urgencias le dicen, suspende el anticonceptivo. Entonces yo les pido el inmenso favor de que no le suspendan el anticonceptivo a estas pacientes mientras estén anticoaguladas. La razón es bien importante y es que el hecho de suspender el anticonceptivo las pone en riesgo de embarazarse, las pone en riesgo de hacer metrorragias más importantes, las pone anémicas. Sobre todo, en especial hay un caso que son los anticonceptivos orales combinados, son muy utilizados por los ginecólogos para el tratamiento del sangrado uterino anormal. Entonces, tiene sangrado uterino anormal, le ponen el anticonceptivo oral combinado, hace el evento tromboembólico, llega a urgencias, le quitan el anticonceptivo oral combinado, siguiente periodo menstrual, 6 de hemoglobina, ¿de acuerdo? Y lo otro que es muy importante es evaluar qué anticoagulante le estamos dando. Les mostré esta gráfica también en la charla de mujer y tener en cuenta que definitivamente el uso de Rivaroxaban en este escenario incrementa de una forma importantísima el riesgo trombótico, miren, el riesgo de sangrado, miren cómo puede ser hasta 4 veces más de lo que puede producir apixaban o puede producir warfarina o dabigatran. Entonces es súper importante que no utilicemos en estos pacientes Rivaroxaban, podemos utilizar apixaban o podemos utilizar dabigatran, pero es muy importante que no utilicemos Rivaroxaban porque su riesgo de sangrado se va a incrementar de una manera importantísima. Y por supuesto, no suspender los anticonceptivos orales combinados va a prevenir el embarazo, que sería fatal con un paciente recién trombosado, y adicionalmente tener presente en la cabeza, que yo creo que es lo más importante, que sí, claro, si la paciente quiere suspender, y ya Lilian les va a decir la fórmula mágica, que yo preferiría que se los mandáramos todos a ella, pero es muy importante que nosotros tengamos en la cabeza que una vez le vayamos a quitar el tratamiento anticoagulante, sí le debemos suspender el anticonceptivo oral combinado. Y la razón es que se puede incrementar hasta 13 veces el riesgo de una recurrencia en una paciente que continúe este anticonceptivo oral combinado. Entonces esto sí es muy importante y pues ya les va a contar Lilian qué vamos a hacer, pero lo más importante es no hacer de primeras lo que no debemos hacer, que es quitarle ese anticonceptivo. Obviamente el objetivo es que esta paciente pues no tenga un evento mayor de sangrado, pero rápidamente, y sabemos que eso no lo hacen, es que quede de pronto en su memoria que sí debe seguir o debe continuar con ese método que le ayuda a prevenir o a disminuir el sangrado, que le va a prevenir el embarazo, en fin, o la condición de salud que de pronto esté siguiendo. Entonces, pues si está utilizando algún método oral combinado o algún método inyectable combinado o inclusive un método vaginal combinado, pues podemos pasarla a algún otro método y realmente es muy fácil hacerlo, casi que terminando un ciclo empieza el otro. Obviamente eso lo hacemos nosotros, pero que ustedes lo tengan en mente de que sí es posible darle continuidad, probablemente con el mismo beneficio que tenía el uso de ese anticonceptivo combinado que tenía antes, pues ya tenemos otras opciones que le van a continuar ayudando con el sangrado y que le van a continuar ayudando con su anticoncepción, pues si fuera necesario. Y creo que ya nos va quedando faltando bueno, resulta que Linda decidió que quería tener un bebé, tuvo su bebé, pero ahí viene la interconsulta que hacemos a medicina interna. ¿Y yo qué hago con Linda, que ya tuvo el antecedente de la TBP, ya estuvo anticoagulada, que ahora está en puerperio
Y entonces, ¿qué hago con ella? Medicina interna, ayúdeme con que la sigo anticoagulando, el factor de riesgo, mejor no le digo que mejor se opere. Y aquí solamente quiero dejarles primero que los anticonceptivos, que sí podemos usar anticonceptivos en el puerperio. Normalmente esos anticonceptivos no deben contener estrógeno, precisamente porque tienen un impacto sobre la lactancia y precisamente sobre esos factores de coagulación. Y que si bien pues pudiéramos utilizarlos después de 6 meses después del parto, volver a pensar otra vez en un anticonceptivo combinado, pues definitivamente aquí lo que tenemos que evaluar ahí sí son esos factores de riesgo, porque muy probablemente Linda o cualquier caso como el de Linda, pues va a tener contraindicado utilizar un método anticonceptivo combinado en el resto de su vida. Pero sí tenemos otras opciones y pues ahí sí mándennos a esa paciente o remítanla para que nosotros podamos hacer esa elección que obviamente debe ir pues acompañada de todos esos factores de riesgo que tenía Linda para el uso de cualquier método anticonceptivo. Sí, muchas veces también el paciente les pregunta a ustedes qué medicamento o qué anticonceptivo recomiendan y muchas veces el ginecólogo, pues obviamente Lilian no, pero muchos de los ginecólogos nos mandan una notica que por favor le digamos qué anticonceptivo le puede dar a ese paciente. Entonces tenemos varias alternativas, pero lo ideal en estas pacientes es pensar en una progestina de baja dosis. En ese caso tenemos una oral que es drospirenona de 4 miligramos, es drospirenona no micronizada, que es eficaz y segura en cualquier momento de la mujer, incluso en el posparto inmediato, y que por supuesto le va a generar anticoncepción segura, también disminuye el riesgo de sangrado menstrual y por ahí tengo el chisme de que también genera efecto antiandrógeno, entonces es que tiene de hecho beneficios sobre la es el piel. único anticonceptivo que tenemos con un potente efecto antiandrogénico, entonces pues casi que ya nos quitaron ese miedo que le teníamos al uso del anticonceptivo en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Exactamente, entonces realmente sí cambia la situación cuando nosotros tenemos unos factores de riesgo cardiovascular y no olvidar que los anticonceptivos orales combinados son un factor adicional y que debería estar incluido dentro de los factores de riesgo de nuestras pacientes cuando nosotros hagamos la anamnesis. Y chisme adicional, está en el pozo. Está en el pozo. Muchísimas gracias. Gracias, Lilian. Muchas gracias a ti. Gracias, Joana. Bueno, muchísimas gracias por esta excelente presentación. A las doctoras vamos a continuar esta parte inicial de nuestro simposio de la mujer con un tema bastante retador que aceptó el doctor Santiago Vallejo, que es tratar de en 30 minutos enseñarnos cuáles son los trastornos endocrinos de las mujeres. Entonces Santiago es médico internista y endocrinólogo del Hospital Universitario San Jorge de Pereira y de la Clínica Confamiliar y además es docente de pregrado y posgrado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bienvenido, Santi. Bueno, doctora Yula Orladi, muchas gracias. A ella le encanta ponerme retos. La vez pasada el tema era consideraciones endocrinológicas de las mujeres transgénero en un simposio de la mujer. Esta vez me toca estar menos filosófico y agradeciéndole siempre la oportunidad de participar en estos maravillosos espacios. Y sí, vamos a hablar entonces sobre los trastornos endocrinos en las mujeres. Esto es un tratado, pero vamos a recorrer los elementos más importantes. Para esta conferencia no tengo conflictos de interés, allí están los que he tenido con la industria farmacéutica en diversas áreas de la endocrinología. Y doctora Lilian, la consulta mía se parece mucho a la suya, aunque pues la suya es el 100%. En el último año la estadística de mi consultorio lo que revela es que el 78% de las pacientes fueron mujeres. Quiere decir que en endocrinología el grueso de la atención está dada por la población femenina. Y vamos a empezar por la pandemia, de la cual creo que hemos hablado una y otra vez en todas y cada una de las conferencias de este congreso, que infortunadamente es la obesidad. Y la obesidad merece especial atención en el caso de la mujer, porque si ustedes se fijan en la gráfica de arriba, están los datos de la más reciente encuesta nutricional y de salud de Colombia, y esta es la referencia, la encuesta en SIN, la más reciente es del año 2015,
Y tal y como nos lo mencionaban previamente, fíjense ustedes que en la barra roja está el exceso de peso por género. En los hombres es entre sobrepeso y obesidad un 52.8% y en las mujeres 59%. Y lo que está en las barras de color naranja es obesidad. Entonces, fíjense ustedes que en la población colombiana para el 2015 el 14% de los hombres vivían con obesidad, mientras que el 22% de las mujeres en Colombia vivían con obesidad, y esto por supuesto a esta fecha puede ser mayor. Hay algunas explicaciones alrededor de eso, más allá de lo hormonal. Fíjense ustedes que en esta parte superior derecha de ustedes está el porcentaje de individuos que es activo físicamente. Y fíjense que es el 61% de los hombres contra el 42.7% de las mujeres. Esto lo que refleja es que la mujer está mucho más expuesta a inactividad física y a sedentarismo, y tiene que llamar nuestra atención en la consulta para que invitemos a nuestras pacientes a que se muevan mucho más. Y esto tiene una relación directa con cáncer. Fíjense ustedes que aquí está la presencia de diferentes tipos de cáncer. Los que tienen el simbolito son cáncer en la mujer. Por ejemplo, cáncer de endometrio, que es el que tiene más relación con la obesidad. Y esto, todas las cifras dan para un aumento de la predisposición de cáncer. Y no solamente de predisposición de cáncer, sino de menores desenlaces. De hecho, a nosotros en endocrinología cada vez recibimos más remisiones de los colegas oncólogos diciendo: tengo un paciente con un cáncer, necesito que incidamos sobre su peso para disminuir la posibilidad de recurrencia. Y fíjense este dato de lo que les voy a mostrar. Esto me parece dramático porque el tema de la obesidad infantil sí que es un motivo de preocupación. De hecho, las tasas de infertilidad en la actualidad se han incrementado, y la infertilidad, uno pensaría, está dada eventualmente por muchos factores, como veremos, pero uno de ellos es la obesidad en el momento de la edad reproductiva. Fíjense que aquí lo que les estoy mostrando son datos de índice de masa corporal en la niñez. Allá estamos hablando de niñas de 7 a 11 años y niñas de 12 a 15 años. Entre más alto sea el índice de masa corporal de una niña, mayor será la probabilidad de que ella tenga infertilidad en el futuro. De manera que cuando nosotros tenemos que hablar de estos temas, aquí debería haber pediatras, ¿cierto? En un congreso de medicina interna yo creo que nunca se encuentran unos pediatras, y resulta que nosotros, no estoy culpando a nadie, absolutamente no, pero recibimos la herencia de ellos, ¿sí? Es más, recibimos la herencia de los obstetras, que ya vamos a mirar ahora cómo lo que ocurre in útero, incluso de manera preconcepcional, determina sin lugar a dudas lo que va a pasar con un individuo en adelante. Esta gráfica es muy interesante porque nos plantea una serie de particularidades de la mujer a lo largo de su ciclo vital. Entonces, hay elementos de autoimagen que no son iguales, por ejemplo, en la adolescencia. En la adolescencia los pelados son los chachos, no importa que a veces incluso tengan un poco más de peso, pero el tema del estigma sobre la mujer juega de una manera relevante sobre lo que ha de ocurrir en ella. Y después, cuando estamos en edad reproductiva, a nosotros nos pasa una cosa, y es que cuando indagamos a nuestros pacientes que viven con obesidad, ¿cuál fue el detonante hacia la obesidad? Una de las respuestas más frecuentes en la mujer es: ¿cuánto es que tiene mi hijo mayor? Sí, 20 años, ahí fue donde yo empecé a ganar peso. Y resulta que eso es cierto. Por ejemplo, las que fumaban y se embarazaron dejaron de fumar. Y ustedes saben que el cese del hábito tabaco pues es maravilloso, pero condiciona un aumento de la ingesta. En el embarazo, cuando no damos suficiente educación, las mujeres piensan que pueden comer para dos y empiezan a sentirse con la libertad de comer más de lo que deberían. Y esos son elementos que facilitan la ganancia de peso. Y la multiparidad es un factor de riesgo, sin lugar a dudas, para ganar peso.
hay unas ganancias de peso que ya vamos a describir más adelante, que nosotros deberíamos seguir dependiendo del índice de masa corporal con el que empiezan nuestras pacientes, porque suele ser muy difícil retornar al peso pregestacional cuando se han tenido enormes ganancias. Y resulta que el ciclo ovárico determina lo que las mujeres quieren comer dependiendo de la fase del ciclo. Fíjense ustedes en la parte superior cómo después del periodo menstrual es cuando pueden ser más saludables. Pero en la medida en que vamos teniendo pico de estradiol y por allá hacia el momento de la ovulación, la palatabilidad de lo dulce se incrementa de tal forma que no es infrecuente que las mujeres tengan mayor ingesta de carbohidratos y sobre todo de carbohidratos simples en la mitad del ciclo menstrual. Mientras que cuando vamos a la fase lútea, la progesterona aumenta la palatabilidad sobre las grasas y tenemos una modificación en la tasa metabólica basal. Ahora, esto es en una mujer que cicla, pero si yo ya tengo una mujer que no está ciclando, ya ustedes pueden empezar a pensar qué ocurre en ese sentido. ¿Y qué pasa con la menopausia? Frecuentemente las mujeres nos dicen, y ahora lo vamos a mencionar, estoy en menopausia y resulta, doctor, que estoy ganando un montón de peso, pero si es que yo como lo mismo que toda la vida. Entonces yo le digo, sí, es cierto, usted come lo mismo que toda la vida, pero usted no está teniendo presente cuál es su momento metabólico actual. Y entonces eso lo que quiere decir es que ninguno de nosotros debería comer lo mismo toda la vida, porque los momentos metabólicos son diferentes. Por eso, y no solo de metabólicos, de actividad física, todos tenemos la foto de egresados del colegio, delgaditos, fantásticos, y después tenemos la de 30 años de egresados en que pues somos una desgracia. Claramente, salvo que hayamos adoptado y hayamos comprado los estilos de vida saludables completamente. ¿Y esto con qué se relaciona? Pues ya lo han mencionado, con un perfil mucho más de adiposidad, con una alteración en el perfil lipídico, con un incremento del riesgo cardiovascular, y ahí es donde hay que hablar eventualmente de terapia de reemplazo hormonal, que ahora nos dejaron bastante preocupados porque pues los solo progestágenos para la terapia de reemplazo hormonal en la mujer menopáusica pues no van. Entonces ahora hablaremos un poquito al respecto. ¿Y por qué nos tiene que preocupar eso en una mujer en edad reproductiva? Porque fíjense todos los elementos adversos que confiere el exceso de peso para la gestación. Y cuando hay nuevos embarazos, y fíjense lo que está arriba, que es lo que les contaba, cuando hay retención de peso después de un embarazo y hay nuevos embarazos, pues hay más ganancia de peso. Esto aumenta 3 veces el riesgo cardiovascular, esa ganancia de peso que después no se vuelve al peso inicial. Y yo les decía que los obstetras también jugaban un papel en lo que nosotros todo el tiempo estamos mencionando, que es el riesgo cardiometabólico, porque resulta que los hijos de mujeres con obesidad durante la gestación, sin lugar a dudas, tienen más riesgo de padecer obesidad en su edad adulta y de tener disglucemia y trastornos cardiovasculares. Así que definitivamente estamos llegando súper tarde a impactar sobre esto. Y nosotros habitualmente, cuando hablamos del riesgo de preeclampsia, fíjense ustedes, por ejemplo, cómo obesidad figura junto a la hipertensión arterial, una historia previa de preeclampsia y embarazos gemelares sobre la posibilidad de que esto ocurra. ¿Cuál es el mensaje más grande? Fíjense ustedes esta gráfica que habla de las semanas de gestación y que habla de la ganancia de peso. En la parte superior dice cuál debería ser la ganancia de peso de una mujer durante su gestación dependiendo de cómo empezó. Y fíjense ustedes que el momento o la ventana de intervención es entre la semana 10 y 20 del embarazo. Cuando llegamos más tarde que eso, probablemente es demasiado tarde, valga la redundancia, para poder impactar sobre la ganancia de peso de esa paciente. Por eso es que nosotros deberíamos apuntarle mucho a la consulta preconcepcional y nosotros los internistas deberíamos en todas las consultas a las mujeres en edad reproductiva preguntarles si tiene plan o deseo concepcional a corto o mediano plazo, porque eso nos debería llevar a la toma de decisiones de manera apropiada. Y con relación a obesidad y menopausia, fíjense ustedes además que hay unos factores de riesgo que no son modificables
y dentro de ellos está lo que ocurre en la menopausia. Fíjense ustedes que además de la edad hay un desbalance hormonal que todos conocemos y esto disminuye la saciedad y disminuye el gasto energético. Esto corrobora lo que les estaba diciendo ahora, está en un momento metabólico distinto, se llenan con menos facilidad, gastan menos energía. Por eso es que tenemos que promover ampliamente la actividad física y ahí sí que tenemos que decir, mire, ese exceso de carbohidratos que no le iban mal antes, ahora sí le van mal. Entonces tenemos que trabajar sobre eso y esto por supuesto amplifica todo el espectro de riesgo cardiovascular. Esta publicación es bien bonita porque habla de obesidad y riesgo cardiovascular en el caso puntual de la mujer. Nosotros nos pasamos la vida hablando, porque lo tenemos que hacer, de los factores de riesgo tradicional como son hipertensión, dislipidemia y diabetes. Pero fíjense ustedes de los no tradicionales y estos incluyen menopausia, ganancia excesiva de peso durante el embarazo, haber tenido diabetes gestacional, haber tenido preeclampsia. ¿Cuántos de nosotros preguntamos por preeclampsia en nuestra consulta? ¿O cuántos la consignamos? A veces nos lo dice la paciente, tuve preeclampsia, y no lo ponemos cuando eso se constituye en un factor de riesgo cardiovascular, como lo son también el parto pretérmino y la disfunción endotelial, que es la preeclampsia. Por otra parte, en cuanto a la enfermedad isquémica del corazón, es la principal causa de muerte en las mujeres posmenopáusicas. Tienen más enfermedad microvascular, de hecho ya sabemos que hacen más manifestaciones atípicas que los hombres y tienen una mayor tasa de mortalidad, probablemente por eso, porque le dicen, no, pues es que eso es una gastritis, ¿cierto? No friegue y tome omeprazol, y resulta que perfectamente puede ser una enfermedad coronaria. Y tienen mayor predisposición al desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Tienen un mayor impacto por la rigidez arterial y eso condiciona la enfermedad arterial periférica. Y hay algunos mecanismos que específicamente desde el punto de vista hormonal están relacionados con la mujer. Aumentan la producción de aldosterona y tienen un efecto bien importante sobre el receptor de mineralocorticoides. Y si ustedes dicen, pero si es que para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida yo uso un antagonista de mineralocorticoide porque es que la aldosterona es profibrótico y genera mayor rigidez arterial, pues si en las mujeres tengo más aldosterona y una hiperactivación del receptor mineralocorticoide, ahí se explican muchas cosas. Y fíjense ustedes lo que tiene que ver con apnea obstructiva del sueño, que esto me pareció bien llamativo, y es que las mujeres suelen estar infrarrepresentadas en los estudios de apnea del sueño. Tienen manifestaciones que son diferentes a las clásicas, se quejan más de insomnio, de depresión, de síndrome de piernas inquietas. No necesariamente tiene que ser que sean tremendamente roncadoras y que tengan una gran somnolencia diurna. Pueden tener estas manifestaciones que se pueden solapar además con el tema de la menopausia. Y el CPAP puede no tener el mismo impacto en la mujer que en el hombre. No me voy a extender acá porque es una diapositiva que hace mención al tema que se trató anteriormente, va en la misma dirección. Definitivamente los anticonceptivos combinados no deberían ser utilizados en mujeres que viven con obesidad, por lo que ya expusieron. La doctora Lilian decía que prendamos las alarmas a partir de 25 de índice de masa corporal, con lo cual quedamos con solo 1/3 de la población femenina del país que podrá hacer uso de los combinados. Solo se los dejo ahí a manera de reflexión, no para que no los usemos, sino para que tengamos a más mujeres con índice de masa corporal por debajo de 25, de tal forma que no sea una preocupación. Después de cirugía bariátrica, debemos saber que la cirugía bariátrica es una condición también protrombótica y ese posoperatorio lo es, pero debemos buscar métodos de anticoncepción que eviten que las mujeres se embaracen en los primeros 12 a 24 meses post cirugía bariátrica. Y hay otro tema que esto está con muchos interrogantes, porque también muy frecuentemente las mujeres, cuando les preguntamos cuándo empezaron a ganar peso, la respuesta es cuando empecé los anticonceptivos, ¿sí? Entonces ahí es culpa del ginecólogo. Y resulta que en este metaanálisis que les muestro, realmente no se encontró una asociación entre el uso de los anticonceptivos y la ganancia de peso, aunque realmente en el imaginario de las mujeres está presente que los anticonceptivos generan ganancia importante de peso.
Eso era obesidad. Ahora voy a hacer mención a algunos apartados con relación a diabetes. La incidencia de diabetes entre los hombres y las mujeres es similar. Sin embargo, el impacto que tiene la diabetes sobre complicaciones crónicas es mucho mayor en la mujer. De hecho, fíjense ustedes que hay un 50% más de riesgo cardiovascular en la mujer que en el hombre que vive con diabetes. Y de hecho, en individuos, en mujeres que han tenido un infarto, su mortalidad al siguiente año, esto sí no es sorpresa para nosotros, es muchísimo mayor en quienes padecen diabetes que en las mujeres que no la tienen. Y ya les decía yo que tiene una mayor incidencia de complicaciones como por ejemplo retinopatía diabética, tienen mucha mayor probabilidad de ser llevadas a diálisis por enfermedad renal diabética y tienen una amplificación de 4 veces de la posibilidad de hacer eventos cerebrovasculares isquémicos. Y la otra cosa que es supremamente interesante es también lo que tiene que ver con la sensibilidad o contraposición a ello, resistencia a la insulina, dependiendo del ciclo menstrual. De hecho, nosotros en pacientes, por ejemplo, que son usuarios de bomba de insulina, a algunos les tenemos que poner, a algunas les tenemos que poner configuraciones diferentes en distintos momentos del ciclo y uno tendría que empezar a preguntarse si la dosis de insulina, por ejemplo, basal, etcétera, debería ser la misma en ciertos momentos del ciclo menstrual. Y hay otra cosa, y es que definitivamente sigue habiendo hoy brechas en la atención y discriminación en las mujeres en comparación con los hombres. No puede venir un endocrinólogo a hablar de endocrinología de la mujer sin hablar de la salud del hueso. Hay 2 factores de riesgo predominantes para la osteoporosis y son la edad y el género femenino. No quiere decir que los hombres no podamos hacer osteoporosis, pero mientras un hombre tiene osteoporosis, 3 mujeres tienen osteoporosis. Y eso se explica en esta gráfica. Lo que estamos viendo es, nuevamente, doctora Lilian, fíjese usted que uno habla de riesgo de osteoporosis desde el útero, ¿cierto? El estilo de vida materno, la constitución, cómo están los niveles de vitamina D durante el embarazo, la ingesta de calcio. A partir de ese momento empieza a construirse la masa ósea. Y como le digo yo a mis estudiantes, fíjese que el pico es por allá a los 20 o 30 años. Quiere decir que quienes deberían estar pensando en cuidar el hueso deberían ser las personas antes de los 20 años, que es cuando forman la masa ósea. De los 20 años en adelante, doctores, la realidad es que todos vamos a ir perdiendo progresivamente hueso. Pero ¿qué pasa? Fíjense la gráfica del hombre arriba y la de la mujer abajo. Cuando perdemos la protección estrogénica, tenemos una liberación del freno de los osteoclastos a tal punto que se genera un aceleramiento de esa pérdida de la calidad ósea. Y es por eso que les pido que tengamos presente que en una población como la colombiana, en la cual la expectativa de vida para las mujeres es 80 años, tenemos que tener en cuenta que si ese es uno de los principales factores de riesgo, pues vamos a tener un montón de gente con osteoporosis. Pero el problema no solo es ese, sino que no la diagnosticamos. Entonces, súplica, queridos colegas, densitometría ósea para todas las mujeres a partir de los 65 años, independiente de factores de riesgo. Ya tienen el más grande, que es la edad. Pero después de los 50 años, si hay factores de riesgo adicional, como el uso de medicamentos, glucocorticoides, anticonvulsivantes, anticoagulantes, si hay personas con menopausia precoz, etcétera, pues eso debería motivarnos a hacer densitometrías óseas más temprano. Porque como dice por allí una campaña de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, la fractura cuando habla lo hace, la osteoporosis cuando habla lo hace a través de fractura. Y cuando ya tenemos fracturas probablemente estamos llegando muy tarde. Y un mensaje importante con relación a esto es que a pesar del peso que tiene la edad sobre la calidad del hueso, tenemos que pensar en la posibilidad de causas secundarias de osteoporosis, eso es, causas más allá de la edad.
un hiperparatiroidismo, un hipertiroidismo, una enfermedad de Cushing, el uso de fármacos, una enfermedad malabsortiva, que es tan frecuente como el 50% en las mujeres en edad premenopáusica. Y en las pacientes con menopausia es el 30%. Entonces, fíjense que de todas formas en las posmenopáusicas, 1 de cada 3 puede tener otro factor adicional que hable de osteoporosis secundaria. ¿Eso qué quiere decir? Que densitometría en osteoporosis no es sinónimo de tratamiento. Densitometría en osteoporosis es sinónimo de hagamos un estudio detallado de cómo está la condición hormonal, de descartar causas secundarias para poder tomar las decisiones. Y bueno, síndrome de ovarios poliquísticos, a mí me habían propuesto la Asociación de Ginecología de Risaralda en algún momento y el tema que me pusieron era similar y era trastornos endocrinos de la mujer más allá del ovario poliquístico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el ovario poliquístico es un tema prominente en la mujer al nivel que 1 de cada 10 mujeres tiene esta condición y entendiendo que esto es un matrimonio, una relación tóxica, como dicen por allí, con la resistencia a la insulina y con el exceso de peso, pues cada vez vamos a estar ganando más personas con síndrome de ovario poliquístico. Recordar que los criterios diagnósticos, hay varias sociedades, pero todas confluyen en que haya al menos 2 de 3 elementos. Uno de ellos, la poliquistosis ovárica, el aumento del volumen ovárico, la presencia de los folículos ováricos que son microfolículos, etcétera. Recuerden ustedes que tener ovarios poliquísticos no es sinónimo de tener síndrome de ovarios poliquísticos. En ese contexto debo tener otro elemento como el hiperandrogenismo o la hiperandrogenemia y o la anovulación crónica dada por oligoamenorreas. Pero ya les decía, 2 de 3 y hay que excluir causas adicionales de hiperandrogenismo. Entonces, por favor, no se nos vaya a pasar la paciente con síndrome de Cushing, que tiene manifestaciones similares, la paciente con una hiperplasia adrenal congénita forma no clásica, que es una situación mucho menos frecuente, pero que si no la pensamos, si no la estudiamos midiendo una 17-hidroxiprogesterona, pues seguramente se nos va a pasar. Esto no tiene tanta implicación en el manejo porque son similares, pero para estudios genéticos y para consejería genética, sin lugar a dudas, tiene importancia. Y ya les hablaba yo de la relación con la resistencia a la insulina y con todas las complicaciones que de allí se derivan. Ahí podríamos empezar a hablar, la evidencia alrededor del tratamiento farmacológico del síndrome ovario poliquístico es horrible. Lo que hacemos es usar anticonceptivos combinados con progestágenos, con alto poder antiandrogénico, de ser así, nuevamente la evidencia es pobre, pero es lo que hacemos, y usamos antiandrógenos. Pero el mensaje más importante que quiero que se lleven es que el pilar del tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos se llama perder al menos el 5% del peso corporal. Entonces, nuevamente volvemos sobre el tema que repetimos una y otra vez. La hiperprolactinemia es una causa frecuente de consulta o de remisión hacia nosotros. ¿Qué pasa? Pues todos sabemos que esto tiene un eje de regulación inverso al de los otros hipotálamo-hipofisiarios, porque la dopamina hipotalámica inhibe la liberación de la prolactina, ¿sí? Cuando tenemos la necesidad de subir la prolactina, que es en el posparto, pues entonces va a disminuir la dopamina para que suba la prolactina y esto favorece entonces la lactancia. Pero cuando no se tiene ese momento, yo le digo a los pacientes, doctor, ¿y para qué sirve la prolactina? Y yo le digo, pues para que las mujeres posparto den leche y para que los endocrinólogos tengamos consulta, básicamente. Y fíjense ustedes que lo que ocurre es que la elevación de la prolactina inhibe la hormona liberadora de gonadotropinas, por lo tanto tenemos un descenso de FSH y LH y por lo tanto es como si tuviéramos un hipogonadismo central. Esto es importante tenerlo en cuenta porque con mucha frecuencia cuando hay irregularidades menstruales, pero irregularidades menstruales en la anamnesis es ¿qué es irregularidades menstruales? Porque una cosa es hipermenorreas y polimenorreas que no es la manifestación de la hiperprolactinemia. La manifestación de la hiperprolactinemia es oligoamenorreas. Entonces me piden un montón de prolactinas y terminamos supremamente enredados, porque las causas de elevación de la prolactina empiezan por el estrés de la punción, ¿sí?
al punto que por eso hay un test que se llama el test de prolactina, en el que decimos póngale por favor un catéter y tómele cada 15 minutos una muestra, no la chuse 3 veces, a veces en el laboratorio quiero mitigar el impacto del estrés y entonces la puncionan 3 veces aumentando el estrés. Pero también ocurre que tenemos un sinnúmero de medicamentos, sobre todo los antipsicóticos y antidepresivos entre otros, que elevan la prolactina. Pero por supuesto están los tumores hipoficiarios productores de prolactina, entonces tenemos que pensar en ese diagnóstico diferencial para nosotros poder definir cómo enfocar al paciente y darle a la paciente y darle recomendaciones. El hipotiroidismo, pues sin lugar a dudas, es un tema prominente en la mujer, al punto que la tiroiditis de Hashimoto, como la mayoría de condiciones autoinmunes, es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, 5 a 8 veces más. Y les quiero dejar un dato. En el pasado nosotros decíamos que la principal causa de hipotiroidismo era la deficiencia de yodo. Hoy Colombia es un país que tiene la sal yodada desde los años 80. Y ahora lo que tenemos es exceso de yodo. Los estudios colombianos revelan que los colombianos consumimos 3 veces la sal que deberíamos. La ingesta de sal al día deberían ser 4 gramos, esto es lo que se usa en la cocina para preparar y no tener salero en la mesa. Los colombianos en promedio consumimos 12 gramos de sal. Y resulta que cuando una persona tiene tiroiditis de Hashimoto es mucho más sensible al exceso de yodo y eso la empuja a tener más hipotiroidismo. El 2 a 4% de las mujeres en edad reproductiva tienen esta condición y también se relaciona con disfunción ovulatoria, infertilidad y abortos a repetición. Y sin lugar a dudas, quienes más hipotiroidismo hacen son las mujeres y especialmente las adultas mayores. Ahora, ¿tamizar o no tamizar? No hay un acuerdo global. Sí, hay una serie de condiciones para hacerlos. Los ginecólogos todavía se rehúsan en sus guías a decir que se tamice rutinariamente, por ejemplo, como parte del control prenatal. Esa es una discusión eterna porque la evidencia es débil y por eso no tenemos esa conclusión, pero si hay alguien a quien deberíamos tamizar es a una mujer adulta mayor, sin lugar a dudas. Y hay unas consideraciones con tiroides y embarazo. Entonces, un tip rápido: mujer previamente hipotiroidea que se embaraza, hay que aumentar un 30% la dosis. ¿Cómo se logra eso? Diciéndole que el sábado y el domingo se tome 2 tabletas. Eso ya le da el aumento. Se embaraza hoy, no tengo que hacerle ningún examen. Obviamente si la TSH está volando, pues el incremento tendrá que ser mayor, pero si está controlada, el tip es eso. Y lo que hay que hacer es una medición de T4 libre cada mes en la primera mitad de la gestación. Y ahí sí que hay una discusión eterna entre el hipotiroidismo subclínico, porque tiene una clara relación con peores efectos materno-fetales, pero no se ha encontrado que dar hormona tiroidea los disminuye. Sin embargo, nosotros todos tendemos a dar hormona tiroidea cuando hay, y sobre todo, autoinmunidad. Y con el hipertiroidismo tenemos un lío, y es que la subunidad alfa de la TSH es la misma que la de la beta-HCG. Entonces, cuando está empezando la gestación, tenemos esa elevación de la beta-HCG y el cuerpo lo que percibe es como que estuviera hiperestimulando la tiroides y podemos tener incluso un perfil de tirotoxicosis. Ojo, en ese contexto midamos los anticuerpos estimulantes del receptor de la TSH para diferenciar un hipertiroidismo real de un efecto debido al embarazo. Con relación a fertilidad femenina, esto ya va a pitar esta chicharra, entiendo que en 2 minutos se apaga esto, entonces no estoy muy lejos de terminar. Infertilidad femenina, ya les contaba yo que está cada vez haciendo mayor presencia. Hay que hacer un examen físico y una historia clínica detallada y los exámenes más importantes de entrada serán FSH, estradiol, prolactina, TSH y anticuerpos, y esto nos invitará a ir encontrando trastornos hormonales que puedan estar relacionados con la fertilidad. Podemos encontrar disfunciones ováricas, disfunciones hipotalámicas. Por favor, mucho ojo con las mujeres con trastornos de la conducta alimentaria que tienen baja adiposidad y con mujeres, sobre todo atletas de alto rendimiento, que entran en unas amenorreas hipotalámicas de muy difícil manejo, y por eso la menstruación usualmente es un buen parámetro de salud en la mujer. Cuando se va la menstruación hay cosas que están ocurriendo sobre las cuales tenemos que incidir. Este reporte es reciente, es interesante el tema de los disruptores endocrinos.
la vida se nos ha ido complicando mucho, ¿no? Porque ya no solo el problema es qué comemos o cómo lo comemos, sino en qué lo envasamos, ¿sí? Y entonces resulta que ahora pues tenemos una cantidad de disruptores endocrinos. A mí se me paraliza todo cuando veo una niñita con esmalte y con pintura de la cara y todo, porque yo digo, esta ya va para pubertad precoz. ¿Sí? Y es claramente por toda esta presencia de sustancias externas que están presentes en los organofosforados, en los talatos, en los bisfenoles que están allí y que tienen unas disrupciones, porque es que miren la homología que tienen con la molécula de estradiol. Entonces el cuerpo lo que cree es que hay un montón de cosas que están pasando que realmente no son ciertas, y esto termina impactando sobre el eje hipotálamo, hipófisis y por supuesto en la función ovárica. Y ya para terminar, algunas consideraciones sobre la menopausia. Hace algún tiempo, allí están enumeradas todas las manifestaciones que puede haber en la menopausia, pero una profesora mía dio una conferencia que a mí me gustó mucho porque habló de la sociología de la menopausia. Y resulta que hay unos elementos bien interesantes alrededor de eso. Hay algunas culturas mucho más machistas que la nuestra, que es terriblemente machista, pero hay unas mucho más. Por ejemplo, en el mundo árabe y en algunas culturas indígenas, en las cuales menstruar se considera como de menor grado en la sociedad. Y cuando llegan a la menopausia, eso aumenta el estatus. Entonces ya no tiene que ir detrás de su esposo, sino que puede ir al lado, y cuando habla se le escucha más. Esto de manera interesante hace que las mujeres en esas culturas tengan menores síntomas menopáusicos, mientras que en nuestra sociedad occidental nosotros pensamos que la menopausia es, juepucha, en las últimas, ¿cierto? Esto de aquí solamente es deterioro. Esto no es para minimizar la presencia de los síntomas, pero sí para tener conversaciones empáticas con nuestras pacientes, para decirles que hay momentos de la vida que parecen enfermedad como la adolescencia, pero que no lo son. ¿Cierto? Mi abuelita decía, ¿cuál es la edad? ¿Cierto? Porque es que fulanito, es que esa edad, pues la edad todas son terribles, así que es una de tantas. Sin embargo, el tema de la terapia de reemplazo hormonal, yo cada que hablo de este tema digo, la decisión está en manos de la paciente adecuadamente informada. Yo tengo pacientes que dicen, vea doctor, que me entierren de cáncer de seno y de trombosis venosa, pero realmente la vida se me volvió una desgracia. Obviamente tenemos que buscar las mejores alternativas y ante el perfil de riesgo debemos evitar prescribir cosas que van a hacer daño. Pero nosotros lo que tenemos que decir es, bueno, hagamos una evaluación, cuál es su perfil de riesgo, usted no está tan lejos de la menopausia, acaba de llegar. Esta gráfica lo que muestra, si ustedes se fijan, es la recurrencia de cáncer de mama, que es uno de nuestros temores con terapia de reemplazo hormonal, y la verdad, esto es recurrencia, es decir, mujeres que ya tuvieron cáncer de seno, a quienes les dieron terapia de reemplazo hormonal y no se evidenció que aumentara la tasa de recurrencia. Esto quedó al revés, lo cual me permite saltarlo sin que se note tanto. Y vamos a terminar diciendo entonces que las mujeres se ven afectadas por diversos procesos hormonales durante los diferentes ciclos vitales, que la frecuencia y presentación de las condiciones endocrinológicas tienen particularidades en la mujer y las tenemos que tener en cuenta, y que las estrategias de prevención y detección tempranas deben ser priorizadas para mitigar el impacto negativo que los desbalances hormonales implican sobre la salud femenina y su calidad de vida. Me quiero despedir invitándolos, haciendo la cuña, le agradezco a ACMI que me permita hacerlo, para que se agenden de una vez para el mes de abril en la ciudad de Medellín para nuestro Congreso Colombiano de Endocrinología. Y allá está el contacto donde me pueden encontrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Santi, porque siempre cumples con las expectativas de estos retos. Bueno, vamos a tener 5 minutos para preguntas, para poder cumplir y que tengan su espacio para tomar un café. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a nuestros conferencistas, los invito para que vengan acá al escenario. Atrás podremos llevar un micrófono, la doctora quiere hacer una pregunta. Además, para que nos tomemos una foto bien linda. Y Anita tiene migraña. Gracias. Buenas tardes, gracias por sus conferencias.
Quería preguntar con respecto a la experiencia que ustedes tienen. Sabemos que hoy en día el auge de la terapia de fertilización en la mujer ha tomado mucho potencial y tenemos pacientes que han sido sometidas a terapia 2, 3 y 4 veces. Realmente no he visto algún estudio donde se haga seguimiento a este factor, pero tenemos pacientes que desarrollan osteoporosis en edades menores a 65 años y quiero saber si alguno de ustedes pues ha notado algo de esto, porque realmente la carga hormonal para la terapia de fertilización son muy altas y después las mujeres llegan con otro tipo de patologías que aumentan su riesgo cardiovascular. Ese es un tema complejo porque digamos que es una medicina que a pesar de que se viene practicando hace ya bastante tiempo, no tenemos unos datos de seguimiento muy extenso al comportamiento de lo que ocurre con estas pacientes. Y es cierto, hay unas intervenciones hormonales sin lugar a dudas para preparar endometrio, para inducir ovulación, que tienen que ver con eso. De hecho, cuando yo hablaba de obesidad, en algún momento hablaban de la discriminación que se le hace a las mujeres con obesidad ante la posibilidad de ir o no a un método de reproducción asistida, porque pues claro, tiene un montón de riesgos, pero cerrarle la puerta es una inquietud. La verdad es que no conozco extensamente la fuerza de la evidencia alrededor de esto, pero sin lugar a dudas es un tema que, como les decía yo, tenemos que tener dentro de los antecedentes para empezar a buscar eventualmente temas sobre salud ósea, sobre riesgo metabólico, sin duda. Bueno, ahí lo que tenemos que tener en cuenta también es que cuando se hacen este tipo de terapias de reproducción asistida, si bien sí se utilizan hormonas a altas dosis, realmente lo que hacen es tratar de haber una hiperproducción precisamente ovulatoria a nivel ovárico. O obviamente los cambios a nivel del endometrio que se requieren posteriormente para la implantación. Pero se hacen por periodos muy cortos y casi que con ese, es decir, el periodo que se hace casi que coincide con el mismo ciclo ovárico, tratando obviamente de llevar mucho más rápido a la maduración folicular, obviamente a la ovulación y poder obtener varios óvulos. Entonces cuando uno dice, no, es que ya he hecho 4 y 5 ciclos, pues definitivamente esos 5 ciclos son en esos mismos ciclos menstruales. Entonces, como decía el doctor Vallejo, realmente no tenemos un estudio específico o que se haya estudiado a largo plazo esto, pero uno creería que no tendría tanto impacto como para el desarrollo de patologías, pues más allá de lo que tenga que ver directamente con otros factores de riesgo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a tomar un café y a regresar en 15 minutos para reiniciar nuestro simposio. Sarita, Sara, nos regalas una foto.